Entonces, ante la pregunta de qué constituye un grupo beligerante y califican estos grupos, bueno, lo primero es, hay que tener control territorial. Ellos lo tienen. Hay que tener acceso a armamento relevante y lo tienen. También hay que tener una milicia, puede ser grupo paramilitar, mayormente disciplinada, con estructuras, y lo tienen. Entonces estamos hablando definitivamente de una guerra. Y es por eso que lamentablemente tenemos que calificar, como lo ha hecho el mismo gobierno ecuatoriano, que ese país pasa a vivir una especie de guerra civil muy distinta a lo que resaltaba Roberto al inicio, de las que se vivieron en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, que era por temas de ideología política, porque quizás la meta de estos grupos no es llegar a gobernar ellos mismos para implantar su política económica y social, sino al contrario, dejar claro que sin ellos no se gobierna, y más aún que donde ellos controlan no entra nadie. Es por eso que la respuesta tiene que ser contundente, y probablemente lo que vamos a ver durante los próximos meses, ojalá no años, pero probablemente lo que vamos a ver será una situación incluso peor que la del año pasado. Y tomamos en consideración que el año pasado fueron 40 muertos por 100,000 personas. Para ponerlo en contexto, en República Dominicana fueron 11 muertos por cada 100,000 personas el año pasado. Ecuador tuvo 40 y ahora es una guerra, ahora es un combate, como lo que pasó en su momento, guardando algunas diferencias, cuando Felipe Calderón de México le declaró la guerra al crimen organizado, que llevó muchas discusiones. En su momento, por ejemplo, el presidente López Obrador, cuando era opositor, dijo que lo que había era que negociar y que abrazos, no balazos. Pero ¿cómo reaccionaron estos cárteles mexicanos con la, vamos a decir, intención del presidente López Obrador de más bien negociar con ellos? Matando aún más, porque el mensaje es: nosotros somos otro Estado. Y precisamente como se identifican como otro Estado, entonces Ecuador los está identificando así, y entonces aumenta las operaciones militares. Yaxel, por último, ¿qué ha pasado en las últimas horas después de la detención de las personas que asaltaron el canal de televisión, hicieron otras acciones en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador? ¿Qué momento hay y se vive hoy en Ecuador? Hay que decir que el presidente Noboa asumió, como bien explicaba Yaxel, de una manera anticipada la presidencia para culminar el mandato que había iniciado Lasso. Por ende, le quedaba 1 año y medio o algo por el estilo. De ese año y medio hay que dedicárselo a preparar y entrar en campaña de nuevo. O sea, para seguir poniéndolo en contexto, toda esta inestabilidad se da en un momento en el que ahorita hay que ir a elecciones de nuevo en Ecuador, en unas elecciones que ya se vivieron el año pasado, en la que mataron a un candidato, como bien recordaba Yaxel, un periodista, a la salida de un meeting que hacía en una localidad. ¿Esto en qué situación pone Ecuador? ¿Habrá condiciones para ir a elecciones? ¿Será mal visto que, por ejemplo, Noboa no convoque a elecciones por toda esta situación? Porque lo que hay es que poner todos los sentidos y todas las fuerzas para enfrentar a este crimen organizado que existe en Ecuador. ¿Será una solución para Ecuador la solución de Bukele en El Salvador? ¿Qué ha sucedido desde ayer? Y esto ha llevado a muchos debates, porque obviamente, como bien menciona Ariel, no estamos hablando de cualquier cosa. Cualquier tipo de acción violenta es cuestionable, pero no es lo mismo que agarren y secuestren a un periodista saliendo de noche, que entren al noticiero en vivo, por el amor de Dios. No. Hay que tener una determinación única de que no me importa lo que pase. O sea, y no solamente eso, vi que incluso en universidades se metieron, bombardearon y tirotearon policías en las calles, mataron policías en las calles. 10 muertos. Y incluso leí en la prensa que intentaron asaltar la casa de un hijo de Dina Boluarte, que fue la ex candidata a la presidencia por... Dina Boluarte es la presidenta de Perú. El tema con Perú... Perdón, eso fue otro. Pero tirotearon una caravana de seguridad de algún hijo de un candidato a la presidencia.
No, el hijo de un cantante, mientras él estaba, el cantante falleció mientras estaba recogiendo a su hijo del colegio. Ahora, ¿qué ha pasado desde ayer? Repito, hubo 10 muertos. Algo que ha llevado muchas teorías es por el hecho de que no hubo muertos en el canal. Entonces, algunos entienden que más que asesinar a los periodistas, era más que todo mandar el mensaje de que aquí estamos, mírenos, no tenemos miedo. Eso era más que todo, y que después es que pudiéramos ver mayores ataques. Ahora, con relación al mandato de Daniel Noboa, las elecciones están supuestas a ser en febrero del 2025, que es cuando culmina el mandato de Guillermo Lasso, electo en 2021. Es decir, estamos a 13 meses de las elecciones en ese país, pero la misión ahora mismo única, lo que espera toda la población ecuatoriana es la pacificación. Hay una pregunta sencilla, ¿el modelo Bukele es aplicable en Ecuador? No. ¿Por qué? De hecho, ya mayormente las pandillas están derrotadas al día de hoy en El Salvador, y eso no lo dice Yatzel Román, eso lo dicen incluso publicaciones críticas, como lo es El Faro, que Roberto conoce muy bien, como lo es Inside Crime, que también muchos lo conocen por el levantamiento que hacen. ¿Pero por qué? Metieron presos alrededor de 50,000 personas, entre ellos homeboys, como le llaman, de las pandillas, y otros que eran chequeos, que suponen que son personas que colaboran con ellos, pero precisamente estos no tenían ese nivel de poderío económico que sí tienen los cárteles. Entonces, por eso vale la pena hacer la diferencia. En El Salvador era una situación muy compleja, que lo conocen muchos, pero en Ecuador es más que todo combatiendo a personas con muchos medios, con muchos recursos y con un nivel de armamento que polariza claramente con el Estado. Entonces esa es la principal misión, pero meterlos a todos presos, esa no necesariamente va a ser la solución. Eso será fortalecer el Estado, fortalecer las operaciones militares, hacer una definitiva profilaxis dentro del Estado, pero eso no se resuelve en un año, es muy cuesta arriba, pero el gobierno de Daniel Noboa será juzgado por cómo logra, de alguna manera u otra, llevar un nivel de paz. Colombia vivió algo muy similar, como sabemos, en los años 80, todavía inicios de los 90, mejoró de manera radical, sin embargo, se perdió mucha gente valiosa en ese trayecto. Y no estoy hablando solamente de altos funcionarios, como era el caso de Luis Carlos Galán, como era el caso de Rodrigo Lara Bonilla, estamos hablando también de miles de policías, miles de militares, miles de inocentes. O sea, por el amor de Dios, Pablo Escobar, el cartel de Medellín, explotó un avión de Avianca con tal de asesinar en su momento al candidato presidencial César Gaviria. Entonces, tristemente, esto no va a ser algo sencillo. Pero sí quiero cerrar con el siguiente mensaje, porque se está hablando... Tengo una pregunta para cuando termines. Claro. Sí quiero hacer una referencia de que se está hablando quién tiene la culpa, cuál política hizo eso, cuál es el presidente al que hay que poner contra las cuerdas. Incluso hay algunos que dicen, bueno, esto se debe principalmente a los izquierdistas que gobernaban. Otros dicen, bueno, esto es por el neoliberalismo tan rampante que llegó en el año 2017 y echó hacia atrás todas las políticas previas. Repito, no va a haber una sola explicación. Lo que hay es una constelación de decisiones que llevan a una situación como esta. Y algunas incluso van más allá del territorio ecuatoriano, como el acuerdo de paz en Colombia y las disidencias de la FARC, como la búsqueda de nuevos centros de operaciones por parte de los cárteles mexicanos. También entonces estamos hablando de una situación en torno a lo que sería la pérdida del control presidiario, eso sí, muy internamente en Ecuador, que terminó convirtiendo a muchas de las principales cárceles en universidades del crimen organizado. No estamos hablando de universidades del crimen así como para chantaje. Tipo La Victoria, ¿no? Estamos hablando de crimen organizado terrible. Y ya con esto concluyo mi parte, ya pudiéramos pasar a la pregunta Ariel, y disculpa, es recordar que se le declara la guerra a todos los grupos armados para evitar lo que muchas veces ha sucedido, que es que, bueno, un grupo se pone contra las cuerdas, pero mientras tanto otro va creciendo. Vayámonos a Colombia. El cartel de Medellín fue mayormente derrotado, podemos decir que en el 1993, el gran cartel de Medellín. Pero mientras eso sucedía, ¿qué terminó pasando? Que el cartel de Cali se hizo con todo. El cartel de Cali sencillamente aprendió, bueno, miren, en vez de matar políticos, compramos políticos. Era lo que hacía el cartel de Cali, pero creció de manera considerable. Y sí, en algún momento declaró la guerra, pero lo que se quiere evitar es esto.
que si, por ejemplo, derrotamos a los choneros, después los lobos toman control. Si derrotamos a los lobos, que los choneros se pongan más fuertes. Sí, sí, no. Ayer, con el permiso de don Roberto, aprovechando un analista internacional como tú, Yaxel, ayer conversaba con Pelegrín Castillo y le hice la pregunta sobre si en Haití había instituciones como para apresar a expresidentes. No sé si leíste que hace unos días un juez de Haití pues ordenó la detención de Michel Martelly, de José Lerme Privet y de otros ex primeros ministros y expresidentes y funcionarios del gobierno. Pues la respuesta de Pelegrín Castillo fue de que esto podría detonar una guerra civil en Haití y que este sería el inicio de esa guerra civil. Entonces, te pregunto a ti, ¿sería realmente esto un inicio de una guerra civil para el vecino país? Yo no creo que Haití pueda empeorar mucho más de lo que está desde el punto de vista de enfrentamientos entre políticos y sectores, porque incluso durante mucho tiempo se ha entendido, y esto puede ser difícil de profundizar en el poco tiempo, pero se ha entendido que la G9, que encabeza Barbecue, tiene vínculos de bastante cercanía con el partido PHTK, el partido que fue fundado para la candidatura de Michel Martelly y que después en su momento fue encabezado por Jovenel Moïse, que terminó peleándose con Martelly porque Martelly quería volver y se entendía que no lo estaba apoyando. Incluso se entendía, más que todo, que se le permitía actuar a la G9 para controlar a otras pandillas. Es por eso que hemos visto las sanciones de parte de Estados Unidos y Canadá, siguiendo la pauta de República Dominicana, que fue el primer país que comenzó a sancionar a actores que subsidiaban pandillas, pero comenzaron a subsidiar a presidentes, primeros ministros, diversos funcionarios y empresarios, entendiendo que eran beneficiarios de las actividades de diversas pandillas que chocaban entre sí. Vale la pena entender también que el año pasado la G9 con los 400 de Maboso, que no forma parte de la G9, estos son los que más secuestran. Los que más secuestran es la 400 de Maboso. Firmaron un acuerdo de supuestamente tregua que no fue respetado por muchos de los efectivos territoriales, y es por eso que comenzaron a ejecutar a muchos de los integrantes de las diversas pandillas. Incluso hoy una de las principales noticias por parte de los analistas del territorio criminal en Haití es que pudiera profundizarse la alianza entre G9 y 400 de Maboso por tener un enemigo común, que sería la fuerza interventora. Entonces, yo no creo que necesariamente este tipo de, vamos a decir, anuncios. ¿Por qué digo anuncios? Porque, Ariel, tú lo dijiste al inicio de tu comentario. ¿Existe institucionalidad en Haití para llevar preso a un expresidente de la República? No. O sea, eso no lo hace casi ni cosquillas. Incluso ya la mayoría de ellos tienen sanciones, porque Martelly tiene sanciones, Privet tiene sanciones, entre muchos otros. Yo no creo que eso por sí solo aumente. Ahora, todo lo demás, eso sí es bastante peligroso, pero sí quería mencionar, y esto es muy difícil, desde el punto de vista de la recolección de inteligencia, que existe una diferencia entre personas que subsidian a las pandillas y personas que quizá han sido víctimas de extorsión y le dan dinero a las pandillas para, mira, no me molestes. Es muy difícil de determinar porque le están dando dinero a pandillas, tanto uno como otro. Pero lo digo porque he visto unas cuantas listas de sanciones donde yo no me atrevo, yo no me tomaron fuego por nadie, pero no me atrevo a pensar que todos los que salen ahí eran cabecillas de pandillas. Hay algunos que yo creo que sí que los tenían contra las cuerdas y era lo que le llaman impuesto de guerra. Sí. Así es. Bueno, qué buen análisis. Yaxel, como siempre, gracias mil por el análisis de uno y otro tema, el contexto internacional, el histórico, el actual, para ponderar sobre todo la triste realidad que hoy se vive en Ecuador. Gracias, Yaxel Román, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.